Muchos apostaban a que la izquierda iba a arropar, iba a acabar con todos ellos, iba a patear a Vox, que se iban a reír en la cara de todo el mundo, pero el ciudadano es más inteligente que eso. Y sencillamente parece que estaban callados en sus casas, no estaban en las de discutir, solamente en ir a votar. Así que pues mucha gente esperaba, bueno, el silencio quiere decir que no van a hacer nada, ¿no? El silencio es que salieron en masa a votar y se les acabó el baile. Ahora lo que se alega es que Pedro muy astutamente, inteligentemente puso una fecha inmediata para hacer las elecciones, diciendo, bueno, sí, está bien, levanto las manos, ok, mala mía, perdimos, nos dieron en la madre, pero puso una fecha en que todos los españoles están de viaje, están de vacaciones fuera del país. Así que fue una estrategia muy inteligente apostar. Él cree que los españoles son tontos y se van a ir todos a vacacionar y se van a olvidar de la necesidad, ¿verdad? De cumplir con su patria. Así que yo quiero comenzar, obviamente, gracias a David Ruiz desde España, Pedro Luis Pedrosa desde España, Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia y la diputada Alicia Verónica Rubio Calle, con quien quiero comenzar en este turno, cómo ella ve todo este panorama y los juegos políticos de don Pedro Sánchez. Bueno, pues muy buenas noches a todos, muy buenas tardes. Pues verdaderamente, para todo lo que hemos estado viendo con Pedro Sánchez, se le ha pasado poca factura. Es verdad que ha ganado la izquierda, pero no por tanto como debería ser. Es decir, hemos visto leyes que han soltado a violadores y pederastas, hemos visto leyes que han, digamos, puesto en el candelero la zoofilia, hemos visto leyes que permiten que los niños se cambien de sexo con todo el desastre físico y psicológico que eso supone. Hemos visto cómo pactaba con terroristas, cómo ha habido listas en las que ya han ido 42 terroristas convictos y confesos. Hemos visto tantísimas cosas que parece mentira. Bueno, hemos visto a los de su partido en una trama de corrupción con prostitutas, con cocaína, reuniéndose además cuando todos nos tenían encerrados en la pandemia. Bueno, es que me pongo a hablar y no pararía. Y se ha quedado bastante cerca de la derecha, es decir, han perdido los feudos, pero por muy poco, por muy poco. Entonces, claro, realmente, vale bien, desde luego estamos perdidos. Y la maniobra ha consistido eso, en convocar elecciones sin prácticamente tiempo para nada. Sin tiempo de buscar otro candidato en su partido, que los de su partido parece ser que se están empezando a dar cuenta de que este hombre va, es decir, va a suicidar el partido si hace falta con tal de salir él con la suya. Exacto, de quedarse. Y sí, sí. También, pues eso, toda la izquierda va a tener que arroparlo porque si no, pierde las elecciones y se quedan sin toda esa agencia de colocación que en realidad se ha convertido la política, sobre todo en los partidos más consolidados. Y bueno, y tampoco puede la izquierda más radical, la de los sucesores de Podemos, que es el famoso partido de Yolanda Díaz, el partido Sumar, tampoco se puede organizar bien. Es decir, ha dado un golpe que le puede salir bien o le puede salir mal. Y desde luego, lo que nos preocupa a todos los españoles es el tema del pucherazo electoral por correo. ¿Y Dada ustedes la fecha, pueden mucha gente va detener a querer eso? votar por correo, claro. Y ¿Se puede detener ¿eh? eso que está haciendo Pues Pedro? No hay forma. Pues no parece que la haya, porque ha dicho que no va a pedir el carnet de identidad a los votantes. Es que en España, a ver, en España hemos ido perdiendo garantías electorales. Los, los votos por correo se guardaban en unas sacas que los guardaba la Guardia Civil. Entonces, estaban bien custodiados. Eso se cambió y ahora se deja simplemente en las oficinas de correos, que puede acceder cualquiera. Hombre, no puede acceder, pero puede llegar es decir, que si se lo proponen de cualquiera y no custodiadas. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que el carnet de identidad no se pide al votante cuando entrega el voto. Que ya se estaban haciendo pucherazos antes, pues posiblemente, pero lo de estas últimas elecciones ha sido tan tremendo, bueno, que ha quedado a la vista de todo el mundo. Y entonces el miedo que tenemos todos es eso, una masiva afluencia de voto por correo y,
y todo tipo de trampas, porque el sistema lo permite. Teniendo un pequeño problema con el audio. Le doy la bienvenida al licenciado Alfredo Casio. Saludos desde Puerto Rico. Hola. Hola, Dajitza, a todos los contertulios en el panel, espero que me escuchen bien. Sí. Sí. Escuchando a Alicia en su disertación, es excelente. Lamentablemente, España tiene que estar despertando la realidad de que Pedro Sánchez es un psicópata narcisista y ha estado actuando como tal. Esta convocatoria adelantada de elecciones es precisamente parte de ese comportamiento del psicópata narcisista. El pasado domingo, estas elecciones fueron un referéndum sobre Pedro Sánchez. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Y la derrota aplastante que han sufrido, la pérdida del poder territorial, los coloca en una muy mala posición. Pero él convoca estas elecciones para precisamente el 23 de julio, porque todos sabemos que esa es la semana en que la mayoría de los españoles se van de vacaciones. Y lo que él pretende es que haya una baja participación electoral. ¿Por qué? Siempre ha habido el mito de que cuando hay una alta participación electoral, que eso beneficia a la izquierda, y eso es falso. La alta participación electoral siempre va a beneficiar a la derecha, porque el elector de izquierda es un elector que siempre va a estar motivado porque ellos viven para la causa. Ellos no viven para partidos políticos, ni siglas, ni nada de eso. Ellos viven para la causa comunista. Y la causa les exige estar siempre movilizados. Por eso es que ellos son exitosos en huelgas, en protestas, en elecciones, porque ellos se motivan a votar. El elector de derecha no. Al elector de derecha hay que motivarlo para que vaya a votar. Y eso lo sabe muy bien este señor. Y por eso es que hace esta convocatoria adelantada de elecciones. Por otro lado, como narcisista que es, pues se presenta, él es la izquierda, como que él es la unión de toda la izquierda. Y pretende hacer ver la derecha como si fuera casi la dictadura de Franco, obviamente. Pero él se presenta como si fuera el Frente Popular de 1936 en España. Y pretende que los españoles le compren, que él es la única opción contra este terrible tsunami, este terrible huracán que es la derecha y la ultraderecha y todas estas cosas. Lamentablemente, en esa estrategia, Pedro Sánchez ha destruido al Partido Socialista porque lo ha unido a la ETA. Y ahora el Partido Socialista es el partido de la ETA y la ETA es el Partido Socialista. Y yo creo que por ahí es que debe dirigirse la campaña de ahora en adelante y que los españoles el 23 de julio lo que se enfrentan es o España o la ETA. Esa es la decisión que tienen en sus manos, o España o la ETA. Y yo creo que España. Vamos con David Ruiz. Bienvenido, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas tardes a toda la audiencia, a todos mis compañeros. Bueno, Pedro Sánchez al día siguiente de las elecciones, el día 29, fue muy astuto bajo mi punto de vista y activó, no sé si el plan A, el plan B o el plan C, está claro que estaba planificado. Y coincido en mucho de lo que habéis comentado, se debe a que no ha caído el Partido Socialista todo lo que debería haber caído para todo lo que ha hecho y para todo lo que no ha hecho. Y bueno, en base a eso, activa este plan, pilla a la oposición por sorpresa, pilla a la oposición en negociaciones tanto en pactos municipales como en pactos regionales. Bajo mi punto de vista, da el primer golpe, es decir, el foco el día 29 se lo llevó a él, el foco mediático se lo llevó a él, no se lo llevó los resultados del día 28. Y como bien decíais, se celebran las elecciones en periodo vacacional, el 23 de julio. Eso quiere decir dos cosas. Uno, que la abstención se va a disparar, siendo ya alta de por sí, está en torno al 35 o 40%, y por otro lado se va a disparar, lo que bien decíais antes, el voto por correo, con todo el fraude electoral que hemos visto tanto en Melilla, Mojácar, etc, etc, etc. Todo esto se va a enmarcar y lo están enmarcando en un contexto histórico que algo ha comentado Alfredo,
en un contexto histórico vivido aquí en España en 1936, que fue la Guerra Civil, ¿vale? Y ya lo está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha llamado ya a esas dos Españas. Ha llamado a esos españoles de bien y los españoles de mal, los malos. Los españoles de bien, por supuesto, para él son los que piensan como él, todos los demás son malos. Pablo Iglesias ha llamado literalmente en un medio de comunicación, como es la cadena SER, ha llamado a la violencia. Ella ya ha llamado a la violencia desde el momento en que ha dicho que a la derecha hoy en día no se le puede combatir con medios democráticos. ¿Vale? Eso lo ha dicho. Ha empezado a señalar a medios de comunicación, como suelen hacer los comunistas. Ha puesto en marcha un plan de publicidad institucional de 440 millones de euros, récord aquí en España, para tener a los medios y tener el mensaje controlado, ¿vale? Y está creando ya relato para el día siguiente. O sea, este hombre va por delante de nosotros, pero está creando relato para el día siguiente de las elecciones, una vez que se celebren, diciendo, si la derecha pierde, nos van a acusar de fraude electoral, ¿vale? Si la derecha pierde, van a dar un golpe de Estado como pasó en Brasil con Bolsonaro y como pasó en Estados Unidos con Trump, según él, ¿vale? Con lo cual ya está creando un relato, de tal manera que al día siguiente, si esto pasase realmente, y la derecha dice, aquí había un fraude, ¿quién va a creer a ese partido? Con lo cual, porque esto ya lo están sembrando. Y mi idea es que las elecciones no solamente se van a jugar aquí en España. Si os fijáis, va a haber injerencias, como pasó en Chile, como pasó en Colombia, del Grupo de Puebla, de Europa. Europa no quiere que haya más colonias, que haya más Hungría, que haya más Italias. El Grupo de Puebla, Gustavo Petro ya ha dicho que el crecimiento de Vox viene o se asemeja como los nazis en 1933. Y estos días hemos recibido la visita de Hillary Clinton. Eso no es casualidad, eso es algo premeditado. Con lo cual nos vamos a encontrar un escenario bastante complicado. En cuanto al jolgorio que hemos tenido de estas últimas elecciones, el 28M, estamos viendo que ha sido un fraude total en cuanto a confianza. O sea, los españoles han apostado por un cambio y ese cambio directamente el día 29 se transformó en un fraude. ¿Por qué? Porque esos votos depositados en el Partido Popular directamente han pasado al Partido Socialista, desde el momento en que el presidente Feijóo ha dicho que gobierne la lista más votada. Es decir, aquí se da el caso en España, para que os hagáis una idea, de dos regiones. Una, Extremadura, otra, Canarias. Extremadura y Canarias ha dicho que no quiere al Partido Socialista, ¿vale? Después de 40 años, por ejemplo, Canarias, 40 años. ¿Vale? Pues Feijóo ha dicho que le da al Partido Socialista Extremadura, pues a cambio de, bueno, capitales de provincia, a cambio de otras cosas. No le importa. O sea, la dignidad, la confianza, la palabra. O sea, con lo cual, o sea, estamos viendo que nos vamos a unas elecciones en las que hay dos caminos. Uno, el globalismo, donde van todos, o soberanía nacional, apostar por España, apostar por lo nuestro. No hay más. Entonces, yo eso de la izquierda y la derecha, de que pierda Pedro Sánchez y gane Feijóo, a día de hoy España yo creo que eso no le vale, si queremos salir de donde estamos. Entonces yo haría esa dicotomía, o globalismo o soberanía nacional. ¿Cómo trabajan? Vamos con Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo se trabaja con esa mentalidad que quieren tildar al conservador de racista, de el bárbaro más abusador? O sea, que a todos los conservadores hay que desterrarnos y si pudieran enterrarnos vivos, hay que sacarnos del planeta Tierra. Pero entonces los que están haciéndole daño al resto del mundo son ellos. O sea, se proyectan en nosotros. Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Voy a usar las palabras de uno de los cerebros mejores amoblados de la política española. Creo que Alicia lo va a identificar inmediatamente, ¿no? Pero vosotros sois muy jóvenes y no lo recordaréis, pero el domingo pasado hubo unas elecciones municipales y autonómicas cuyo resultado disparó convocatoria de elecciones generales anticipadas. Las elecciones a que ahora afrontamos son una enorme oportunidad, pero no exenta de riesgo. Esto lo escribe Iván Espinosa de los Monteros. En primer lugar, es falso que el Partido Socialista Obrero Español se dio un batacazo. Mentira. Y lo dice el mismo Iván Espinosa.
En estas elecciones el PSOE ha obtenido 6.291.812 votos, el 28,12% de los votos. Para no seguir dándole cifras, en términos porcentuales apenas bajó un 1,26%. En términos porcentuales el PSOE bajó 1,26%. En términos de concejales pasó de tener 22.341 a tener 20.784. Es decir, que en todo el territorio nacional el PSOE perdió solamente 1.557 concejales. Esto a pesar de haber recibido a Delcy Rodríguez en Barajas, a pesar de 680 millones de euros de los ERES de Andalucía, a pesar de Tito Berni, a pesar de los 44 etarras que a pesar, y podemos seguir incrementando la lista, el PSOE ha hecho lo que le ha salido del arco de triunfo en estos 5 años, que precisamente hoy se están cumpliendo 5 años de la moción de censura, que el pusilánime Mariano Rajoy se dejó aplicar por parte de su sanchidad, de Pedro Sánchez Castejón, y en 5 años se han acumulado una cantidad de escándalos, los cuales todos han sido sorteados por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué digo esto? Porque el espectro político de eso que aún se llama la derecha tiene una oportunidad valiosísima de aniquilar políticamente al PSOE, pero no la está utilizando. Y no la está utilizando porque tú dices, ¿por qué tratan a los conservadores como lo tratan? Porque nosotros somos ingenuos, somos buena gente y somos moderaditos, ¿verdad? Entonces a nosotros no les llames cretinos porque van a decir que eres un macarra. No, mire, mi amigo, o sea, yo sí tengo que calármela, que me digan facha, machista, misógeno, tal por cual, etcétera, etcétera, y yo no le puedo llamar cretino a un cretino, no le puedo llamar gordo a un gordo y no le puedo llamar maricón a un maricón. Esa es la belleza de España que nos están dejando, ¿verdad? Entonces, que Alicia decía que el pucherazo por correo no vale, por correo nada más. No, Yo por primera vez fui a ver, y yo, David lo sabe porque él me convocó a un tweet space ese día y yo le dije, estoy aquí en el centro de votación de mi pueblo. Estuve en el centro de votación de mi pueblo y me fui al pueblo de al lado. ¿Sabes qué? Los españoles me enternecía, tan cándidos. O sea, les faltaba sacar los bocatas y las Coca-Colas ahí contando los votos, así como que estuviesen sentados en la barra de un bar. Y era una chica de Vox, y se lo digo aquí a Alicia, que es concejal aquí en el pueblo, ya como a las 10 de la noche le digo, ¿tienes resultados? No, es que todavía no los han subido a internet. Y yo, oye, pendeja, me perdona Alicia, ¿no? Sí. Disculpe, es que usted es No, muy... sí. Oye, pendeja, mira, si tú sabes cuántos cristianos vinieron a votar y tú estás teniendo actas de las mesas, pues tú agarras, pides actas, anotas y empiezas. Y lo Tanto entre anuncias. 1, entre 2, entre 3, entre 4, ves cuánto. Si, que es que no tenemos los porcentajes. Proyecta, mija, regla de 3, si de tantos votaron tantos, ¿cuántos? Ah, no, están esperando que lo suban a internet. ¿Y sabes quién lo sube a internet? Indra. La izquierda. Indra. No, es que Indra, que está acusada de un caso de pucherazo electoral en Angola y en otras partes de África. Indra, que fue la primera empresa que contó votos electrónicos en Venezuela. Indra, donde el grupo Prisa acaba de aumentar su participación accionaria y además es una empresa del Estado. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? ¿Qué formación electoral se le da, que no la vi por ningún lado, no sé, capaz me equivoco, a eso que llaman apoderados e interventores? Se le da una formación previa antes de ir al centro de votación, porque lo que estaban era esperando que lo supieran. Entonces, No, pero... no sé, de eso estoy especulando, porque no, pues, No, pero, sí. pero ya va. Y lo otro, que tuve una discusión yo, no una discusión, porque yo no discuto con estas personas porque las respeto y porque también no,
Un pequeño encontronazo con Alejo Vidal Quadras. Es un señor muy respetable, fundador de Vox, el último templario de Cataluña, que Aznar se lo cargó para complacer a Pujol. Y entonces me dice, no, Pedro, aquí el sistema electoral es muy seguro porque es manual. Y yo le digo, no, don Alejo, mire, ¿sabe qué pasa? Que los fraudes electorales hoy no se hacen en las urnas. Los fraudes electorales se hacen en la televisión. Entonces, y tenemos dos ideas más y termino. Agarra televisión espantosa, da los resultados de las elecciones y dice, ha ganado Pedro Sánchez. Y puede salir Vox y Feijóo y la madre que los parió. Y tenemos las actas. Y está, ok, impugna. Y le van a decir, ok, impugna. ¿A dónde tienen que ir? ¿Al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional con Conde Pumpido? Sí, sí, mira, ya te vamos a aceptar el recurso. Espérate ahí. Y pasan 2 meses y llega el día de la investidura. Veo por dónde vas, la Y narrativa ya en está. los medios. Y ya está. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes Voy por con qué Alicia. insisto en esto? ¿Y sabes por qué insisto en esto? Porque Pedro Sánchez ayer en el Congreso hizo su declaración de principio y su declaración de guerra. O sea, dijo, aquí somos el Frente Popular contra los nacionales y los nacionales son todos los que no están conmigo. Y advirtió que el trumpismo avanzaba en España. Y todos los medios, porque yo sí señalo a los medios, porque los medios están subvencionados, ¿ok? Yo creo que si en algo estamos de acuerdo la izquierda y la derecha en España, es que los medios, mientras menos le creas, mejor. Pero después salen los medios a hablar mal de Trump y del trumpismo, porque que de paso es una imagen que han creado durante años. Ah, ¿y quién se la apropia? Pedrito su sanchidad. ¿Ah? Vamos a ver, Alicia Verónica Rubio Calle, voy contigo. A ver, muchas cosas se han dicho y vamos a ver si digo todas las... La primera cosa, el primer problema que hay en España no es que sea una derecha ingenua. Vamos a ver, es que es una derecha que es parte del sistema, es parte de los objetivos 2030. Entonces, yo siempre digo que aquí en España, por llamarle derecha al PP, la izquierda avanza en toda esa agenda y la derecha afianza, porque la derecha, los votantes de la derecha, al ver que está la derecha, pues se quedan como más apaciguados. Bueno, ya han venido los nuestros, resolverán, no resuelven nada, ya lo vimos con Mariano Rajoy, no tocan ni una sola digamos, de los avances que hacen para los objetivos de la agenda, y sin embargo, pues eso, el electorado deja de quejarse. Y hay que entender que el electorado del Partido Popular es muy parecido al electorado de Vox. Y sin embargo, los dirigentes del Partido Popular son muy parecidos a los dirigentes del PSOE. Están mucho más cerca del PSOE que de sus propios votantes. Pero lo ha dicho Cuca Gamarra. Claro, eso es un problemón tremendo porque es una derecha sociológica que sí, que está votando realmente a una especie de PSOE, de marca blanca del PSOE, que es el PP en este momento. De hecho, por ejemplo, hay una diputada, la de Extremadura, que antes que pactar con Vox, estaría dispuesta a cualquier cosa, efectivamente, a dárselo al PSOE, que ya hizo una declaración de principios que podía haberle hecho perfectamente el PSOE. Entonces tenemos ese enorme problema. Y luego, a efectos de pucherazo, hay muchísimas formas de hacer pucherazo y yo creo que en parte explica ese extraordinariamente buen resultado del socialismo cuando realmente no se lo merecía. Yo creo que habrían bajado más y sin embargo ha habido pucherazo de todo tipo. No se puede hacer a pie de urna, efectivamente. Ahí se cuentan los votos, esos votos se mandan a la contabilización general, puede haber algún error humano o intencionado cuando se pasan al sistema informático, pero desde luego previamente se ha podido hacer pucherazo con el voto por correo, con el voto cera, con el voto de los españoles en el extranjero, y además el problema de Indra, que siempre lo decimos, se ha podido hacer también con los censos, porque los censos dependen de los ayuntamientos. Y un ayuntamiento de determinado partido te puede meter a determinada gente en el censo para que vote a su partido. Y luego, finalmente, Indra. Totalmente de acuerdo en que Indra no es de fiar por muchas razones y que además puede meter algoritmos de tal manera que si tú miras
las actas coinciden y digamos, y las sumas en las pequeñas ciudades pueden coincidir, pero luego la suma total puede no coincidir porque no se suma a mano. Si hay unos algoritmos que dicen al final de la suma dale un 10% a un partido y quítaselo a los demás de una forma progresiva, se podría hacer porque no se suma a mano. Eso que se llama el escrutinio general hace muchos años que no se hace. Se confía en el sistema informático, y es que el sistema informático no es un sistema informático cualquiera, es Indra. O sea, es un sistema informático al que le está pagando nuestro gobierno un montón de dinero. Y luego lo de los medios, que ha dicho Pedro, que lleva toda la razón. Hemos visto ya en varios países que estaba ganando un candidato, de repente no sé qué ha pasado, que se ha ido la luz, y de repente los medios han dicho que ha ganado el otro. Y a partir de ahí no ha habido forma de retirar a ese candidato. Es decir, nos enfrentamos a un montón de riesgos que pueden hacer que este individuo, que desde luego yo no niego que es, no sé quién lo ha comentado, creo que ha sido Alfredo, que ha dicho, a ver si los españoles nos damos cuenta de que es un psicópata narcisista. No, si media España ya lo sabemos. El problema es que hay algunos que no se han enterado todavía y que hay muchos, que el Partido Socialista crea unas brutales redes clientelares de gente que es capaz de votar al Partido Socialista así pongan una escoba de candidato. ¿Por qué? Porque tienen toda la mamandurria, es decir, están viviendo, son redes clientelares, están viviendo del PSOE. Los ha colocado el PSOE les da paguitas, es decir, y ese es otro de los enormes problemas, que con dinero público los partidos políticos se han garantizado un electorado, digamos, totalmente servil y dispuesto a votar, pase lo que pase y hagan lo que hagan. Y así estamos. Y yo, bueno, me voy a tener que ir y desde luego doy las gracias por haberme dejado explicar a los oyentes y a los televidentes pues cómo está la situación. Y bueno, que aquí en España es ¿qué hora es ya? La 1:30. Bueno, pues entonces para cerrar, en cuanto a Madrid, que usted es diputada allí en Madrid, realmente a mí me sorprendió que Madrid reaccionara, porque esos son los más, la agenda woke está en Madrid como si ellos la hubieran parido y la hubieran diseñado y lo hubieran creado. Así que yo no sé cómo ustedes lograron, cómo Vox logró penetrar y sacar a la derecha a votar, por lo menos a motivarse a tratar de darse a respetar. Y eso hay que decirle gracias a Vox y a todos los que han trabajado en eso. Bueno, pero Madrid ha sido de las que peores resultados ha sacado. En el ayuntamiento se ha mejorado, pero se tenía que haber mejorado más, porque el famoso Martínez Almeida, el alcaldín que tenemos, se presentó en las anteriores elecciones diciendo que iba a quitar ese famoso Madrid Central, y no solo ha mentido a sus electores, sino que además encima lo ha agrandado y ha dificultado la entrada a Madrid a todo el que no tenga un coche de última generación. Y sin embargo, sus votantes, en vez de coger de verdad, y dejarlo plantado y votar a cualquier otra opción, sin embargo, han votado mayoritariamente y volvemos a tener a ese mismo alcalde, que para mí es un mentiroso y un incumplidor de sus compromisos. Y luego, de cara a la comunidad, Ayuso es una mujer que tiene muy buena prensa, muchísima más buena prensa de la que debería tener, en tanto que al final es Partido Popular y suscribe pues todas las, digamos, la ideología que subyace en el Partido Popular, que es la misma que la del PSOE, la misma que la Agenda 2030, que es más simpática, que tiene más carisma, que gusta más, pero en la práctica nosotros tenemos unas leyes que las ha sacado el Partido Popular que no tienen nada que envidiar a leyes que está sacando, que ha sacado el PSOE en sus feudos. Y estamos así, y la gente sigue engañada, y es el enorme problema de esa derecha sociológica que no se da cuenta de que su partido ya no está donde estaba, en el ámbito ideológico que estaba, que se ha ido muchísimo a la izquierda y que además no ha sido, que siempre decimos eso, lo de cobardes y tal, no, realmente saben lo que están haciendo y saben que tienen un convenio en el que la izquierda avanza en la agenda y la derecha afianza, y están todos en el ajo. Y de hecho, cuando Rajoy entregó el poder, porque para mí lo entregó, es porque precisamente no podía avanzar más en esa agenda. No podía seguir pactando con la ETA porque le podía resultar en rédito, electoralmente le podía resultar mal, y no podía indultar a los golpistas y no podía seguir no aplicando el famoso artículo 155. Es decir, se vio en una situación en la que le pasó los trastos al otro
a la otra cara de la moneda, cuyo electorado está dispuesto a aguantar muchísimas más, digamos, más irregularidades, ilegalidades y maldades que los votantes del Partido Popular. Muchas gracias, Alicia Verónica Rubio Calle, que se repita. Pues, Yo sé por la hora, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo hacemos que sea un poco más temprano para ustedes. Dios me la cuide y muchas gracias. Vamos con el primer turno de Hugo Marcelo Valderrama. Y sé que Alfredo también tiene una reunión que tiene que cumplir. Nosotros y desde seguimos. luego, y un saludo a Hugo, que bueno, a los demás os he oído y a Hugo no, y le tengo mucho aprecio a don Hugo, a don Hugo Marcelo. Venga, Un adiós. abrazo. Adiós. Hugo, Adiós. voy contigo. Mira, Ada, aquí hay un detalle importante, ¿no? Pedro, Alicia, David han hablado sobre toda esta maquinaria de fraudes, de prensa pagada, y eso tiene algo que ver por detrás. El socialismo del siglo XXI se sostiene en algo muy importante y algo que tiene un origen en mi país, que se llama la delincuencia transnacional alrededor de la cocaína. De hecho, yo estoy haciendo un estudio muy importante, cuánta cocaína boliviana sostiene a la izquierda de diferentes partes del mundo. Y esto tiene que ver porque nosotros, fíjate, estamos hablando de una guerra del narcotráfico contra el boliviano promedio. Hoy mismo, en mi país, a ver, si tú te fijas, Bolivia es un país enorme respecto a Sudamérica, es el cuarto país de mayor extensión territorial, y tenemos una altísima extensión de la Amazonía y una altísima extensión de la zona del altiplano. ¿Por qué la gente del MAS no se queda a vivir en el altiplano, que hay espacio, y va a la Amazonía a tomar tierras, propiedades, quemar, asesinar gente, asaltar haciendas? Porque el altiplano boliviano no sirve para sembrar coca. La coca funciona en alturas menor de 800 metros y con climas cálidos. Y entonces necesitan sacar a la gente productiva de sus zonas y meter coca ahí. O sea, al final estamos viviendo una guerra de cárteles contra el ciudadano boliviano. Y todo esto gira en Bolivia porque, bueno, hace 2 días atrás, un tipo que era un interventor de un banco que quebró en Bolivia hace no más de un mes, se descubrió que este banco tenía lavados de dinero muy ligados a Evo Morales, y como en este momento hay una pelea entre Evo Morales y el presidente de Bolivia por ver quién se queda con el cártel, agarran al interventor que estaba haciendo las investigaciones, lo torturan y lo botan del piso 15. Y después de muerto, escriben una carta donde falsifican su firma. El problema es que la firma de este hombre no coincidía con la firma, porque este tipo era gerente antes del Banco Central de Bolivia y sus firmas están en todos los billetes del país. Entonces, cualquiera que agarra su billetera dice, oye, pero esta firma no es la misma, o sea, no hay que ser un genio, ¿no? Bueno, lo Oye, que pasa ¿y es que el avión que enviaron de Bolivia a España hace cuánto? 2 días. No, hoy fue eso. Es que ahí Hoy. viene el tema. Ahí viene el tema. Nosotros, a ver, aquí se están matando entre narcos, matan a la gente de frente y están matando a todo el mundo del edificio 15 y lo botan. O sea, agarran y lo botan, ¿no? Ya van 2 en menos de un mes que están haciendo eso. No, pero esos son suicidios, acuérdate, no fueron asesinatos, porque se suicidaron. Como Epstein. Sí. Igual, Mira que hoy día el comandante de la policía dijo que era un suicidio egoísta. Yo no entiendo qué será un suicidio noble, ¿no? Dijo, es un suicidio. No, entonces, bueno, o sea, aquí hay cosas que pasan. ¿Qué es lo que pasa? Al final, descubres que detrás de todo esto, ¿por qué necesita la izquierda tomar Paraguay? ¿Por qué la obsesión de la izquierda en tomar Paraguay, la frontera Perú-Paraguay? Porque Paraguay es la ruta que tiene la cocaína boliviana a través de la hidrovía para sacar la cocaína al Atlántico, y esa cocaína que sale al Atlántico llega a Europa, ingresa a Europa, ojo, a través de España. Entonces, lo que se está haciendo hoy día, por eso es que se descubre hoy un avión oficial de la aerolínea oficial del Estado boliviano, Boliviana de Aviación, BOA, con 2 toneladas de cocaína en España, ¿no? Y entonces dices, pero, cuando le preguntan al ministro de Relaciones Exteriores, dice, no sé,
Hay que preguntarle a los de la aduana, ¿por qué no han, o sea, a ver, estás hablando de 2 toneladas, son 2.000 kilos de cocaína, no estás hablando de un paquete chiquito. Eso se ha hecho un operativo con mucha gente cargando la cocaína a un avión oficial, por favor, o sea, no molesten. Pero además hay un detalle, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Bolivia operando 3 cárteles muy grandes, y hay uno que Pedro lo debe conocer, que es el Tren del Sur, que es una pandilla venezolana que opera aquí. La otra es el PCC de Brasil. El PCC son una especie de mercenarios de la calle que era una pandilla callejera que luego han sido entrenados en Cuba para convertirse en elementos subversivos. Y de hecho muchos del PCC también son miembros de las FARC, es como que se han vuelto una especie de universidad del terrorismo. Y el otro cártel que opera acá es el Comando Rojo, que es otro cártel brasilero. Esos 3 cárteles operan libremente acá. Estamos traficando órganos humanos. Eso es otro detalle en Bolivia. Y resulta de que nosotros teníamos, cuando entró Yanine Áñez, se descubrió en ese leve periodo de tiempo que de Bolivia a España se falsificaban documentos, porque nosotros tenemos muchos bolivianos que se han ido a España y han tenido hijos en España. Es decir, son gente con doble nacionalidad. Entonces se falsificaban documentos para llevar chicas más o menos de 19, 20 años a España en cuestión de prostitución. Tráfico humano. Tráfico de personas. Y entonces eso se descubrió porque la migración de la ciudad donde yo vivo, es aquí cerca de mi casa, encontró que, oye, altura de la muchacha, 1,75 y color rubio, y tú dices una morena de 1,60, y dices, esto no coincide, o sea, ¿dónde? Y bueno. O sea, Bolivia y España están ensalchichados, de alguna manera están unidos, pero no por cosas buenas. Alfredo Casio, no, voy contigo ya mismo. Alfredo Casio, como sé que te tienes que retirar para que me des tu último turno, ¿verdad? Al bate. Lo que todos tenemos que entender es que esta gente son unos criminales y están organizados internacionalmente. Y lo que ocurra en Bolivia afecta a España, lo que ocurre en España afecta a Colombia, a Venezuela, nos afectan acá en Puerto Rico, aunque nosotros estamos dentro de los Estados Unidos, pero afecta también a los Estados Unidos, porque lo que ha descrito Pedro es lo que ocurre aquí en Estados Unidos, lo que ocurrió en las elecciones de 2020. Sí, los medios de comunicación son los que informan, y una vez ellos declaran a alguien ganador en un estado, pues voltear es sumamente difícil, y le pasó a Donald Trump. Así que tenemos que percatarnos de que estamos bregando con una mafia internacional que utiliza la ideología del comunismo para agenciarse del poder y establecer un narcoestado, donde ellos entonces son impunes y pueden cometer todas las fechorías y todos los delitos que puedan hacer. Pedro hizo referencia a la situación electoral, de cómo funciona el sistema electoral en España. Y yo le digo, aquí en Puerto Rico, por lo menos los partidos políticos tienen un equipo electoral de funcionarios, los cuales se entrenan, están en los 4 años entrenándose para el día de las elecciones o cualquier evento electoral. Y cuando ellos llegan allí, van como decimos nosotros, con el cuchillo en la boca, a pelear y a defender cada voto. Estos tenían, perdón Alfredo, disculpa que te interrumpa, pero estos tenían el bocata en la boca, ¿ok? De jamón ibérico y quesito manchego. Le faltaba era el cubata. Pero para yo no sé, que David me corrija si reciben algún tipo de formación electoral. Yo sí, bueno, ahora lo comento cuando termine Alfredo, pero... Sí, pero para que sepa a qué nivel llega nosotros acá, nosotros tenemos corredores, lo que se le llaman corredores. Son unas personas que están ubicados fuera del colegio electoral, que tan pronto se tiene el resultado, el funcionario se lo da al corredor y el corredor inmediatamente lo transmite al partido. Y el partido transmite el resultado antes que la Comisión Estatal de Elecciones lo transmita. O sea que cuando entonces surge cualquier discrepancia, pues están las actas, está todo este proceso, y luego se va a un escrutinio general. Claro, tú sabes que tenemos un escrutinio a 48 horas luego de las elecciones, comienza el escrutinio, se va por las actas, y en aquellas recintos o municipios donde está bien cerrado, que menos de un 1%, entonces se va a un recuento papeleta a papeleta. Ese es nuestro sistema. Sí tenemos el escrutinio electrónico,
pero se revisa con las actas. Y yo creo que cuando ustedes quieran que vaya un grupo de aquí a adiestrar allá, con mucho gusto, para que no permitan que el fraude electoral que pretende cometer este psicópata narcisista de Pedro Sánchez con el voto por correo suceda este 23 de julio. Acá en los Estados Unidos, el voto por correo se utilizó en las elecciones de 2020 para cometer un fraude masivo que le costó la presidencia a Donald Trump, y ahora tenemos a estos comunistas en el poder destruyendo a los Estados Unidos. Así que con eso lo voy dejando. Cualquier cosa, siempre estamos a sus órdenes. Y muchas gracias, Ada, y a todos. Muy buenas noches. No, igualmente gracias, licenciado Alfredo Casio, por haber estado con nosotros, y seguimos en el turno. Me parece, sí, David Ruiz, voy contigo. Sí, bueno, de alusión a lo que comentaba tanto Pedro como Alfredo, yo he sido apoderado en elecciones, en este caso apoderado de Vox. Sí es verdad que recibe los días previos una formación, y bueno, no sé si esa casuística que comentaba, pero sí es verdad que recibes una formación y bueno, una vez que termina el escrutinio, pides el acta, esa acta se sube en aplicación para el partido, con lo cual el partido ya dispone de información conforme lo vamos alimentando. Conforme vamos alimentando con las actas. O sea que, bueno, no sé la casuística esa cómo sería, pero bueno, es así como se suele hacer. En cuanto a lo que decía Alfredo del voto por correo en Estados Unidos, tiene razón, porque aquí el mismo Pedro Sánchez dijo que el voto por correo fue la palanca para poder echar lo dijo literalmente, para poder echar a Donald Trump de Estados Unidos. Con lo cual, ojo a eso. Decíais de la manipulación de los medios de comunicación o de los posibles fraudes. Bueno, aquí en España es que lo tenemos algunos bueno, delante de nuestros propios ojos, entre ellos el CIS. El CIS es un centro de investigación sociológico que se encarga de hacer encuestas, pero encuestas manipuladas, que lo que están creando son tendencias y corrientes de opinión. Más aparte, si a eso le añadimos las pagas, las subvenciones y bueno, todo lo que al final genera una estructura, una red clientelar, como bien decía Alicia, que lo que te hace es que luego el Partido Socialista le pase lo que pase, que no caiga como debería caer. Y para eso necesitamos un gobierno, un partido que cuando llegue al gobierno tome decisiones, entre ellas eliminar esas subvenciones y esas redes clientelares. ¿Por qué? Porque cuando aquí en Andalucía, una región de España en la que se tiró 40 años el Partido Socialista y a continuación entró el Partido Popular, ¿qué hizo? Mantuvo esas redes clientelares. El día de mañana te van a quitar de ahí de medio. ¿Por qué? Porque siguen latentes. Y eso es lo que se debería hacer. Y para ello necesitamos un partido con valentía, con iniciativa y con ganas de cambiar las cosas. No simplemente pues, que se mantenga la dinámica. Más cosas. Uno de los fraudes más elementales y más a la altura de nuestros ojos es la ley electoral aquí en España. Aquí se ha dado el caso sangrante de una región como es Castilla-La Mancha, y el Partido Socialista gana las elecciones con mayoría absoluta por número de escaños o número de diputados, mientras que la suma del Partido Popular y la suma de Vox es mayor en número de votos que la del Partido Socialista. Solamente y dirás, bueno, ¿y cómo si el Partido Popular y Vox suman más votos que el Partido Socialista, gana el Partido Socialista? Por la ley electoral, porque aquí en España no todos los votos, no todas las personas, no todos los votos valen lo mismo. En función de dónde vivas, dónde residas, vale más o vale menos. Con lo cual, eso es lo primero que se debería cambiar una vez que llega el gobierno, porque existe una desigualdad total. Y luego, para meter una variable nueva, hablaba antes de que necesitamos un gobierno que tome medidas y que tenga valentía y que no mire por el retrovisor lo que te vaya a decir la izquierda. Cuando llegue el nuevo gobierno en 2024, vienen curvas. Cuando digo vienen curvas, me refiero a que vienen ajustes. Aquí tenemos un déficit del 5% y hay que converger al 2%. Aquí tenemos una deuda pública oficial del 113%, extraoficial y real del 157%, y hay que converger al 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacer ajustes. Con lo cual vamos a tener conflictos en las calles, ¿vale? Pero para eso necesitamos un gobierno
con decisión, con iniciativa y con valentía, porque esos recortes no lo vamos a subir nosotros, los ciudadanos solo. Necesitamos un gobierno que diga, señores, hay que hacer esto porque mira lo que nos han dejado en la caja, pero como contrapartida hay que reducir gastos, subvenciones, eliminación de subvenciones a sindicatos, partidos políticos, todo, No, eliminación me de gastos imagino, políticos. David, y perdona que te interrumpa, y ¿Sí? para escucharlos a ustedes también, que el que diga eso antes de unas elecciones, pues entonces obviamente pierde, porque le van a decir, este viene a destruir, que fue lo que pasó con Donald Trump, cuando él dijo, yo voy a eliminar tal ley, yo le voy a quitar los dineros a estos, yo voy a hacer esto otro, y dijeron, mira, este es un dictador y hay que sacarlo del medio. Ese es el problema. Ellos usan cualquier cosa que digamos para educar como una forma de que somos unos tiranos y unos dictadores y que somos la basura más grande y la escoria más grande, los conservadores que queremos arreglar las cosas. Sí, lo que pasa es que yo soy de la opinión, de que lo que digas lo tienes que cumplir. Eso genera confianza y credibilidad y sobre todo evidenciar. ¿Por qué te digo esto? Ahora en las elecciones estas que hay convocadas ya han salido los sindicatos apoyando al gobierno, ya han salido los actores como Bardem apoyando al gobierno, con lo cual, oye señores, esto es lo primero que hay que recortar. Porque mira, se están poniendo del lado del gobierno y no los sindicatos del lado de los trabajadores, que es de quien se tienen que poner. Entonces, Seguro. bueno, pues, Hay que saber llevar el mensaje. Voy con Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo antes de que se me olvide, tú con el panorama que describió Hugo Marcelo, ¿tú crees que el PSOE tiene la más mínima intención de dejar el poder? Y si lo deja, es porque el PP también está metido en el paquete. O por lo menos le va a cuidar el chiringuito ahí por 4 años. Exactamente. ¿Sí me Eso es lo explico? triste en esto. Eso es muy Entonces, triste. es muy, fíjate, España, si, yo no sé si lo expliqué la semana pasada, porque hay gente del otro lado del charco, hay que explicarlo. Eso que dice David, el sistema, la ley electoral española, aquí se vota al partido, ¿ok? Al partido. Tú sabes que el primero de la lista es el que te dicen que va a ser presidente. De ahí para abajo, si conoces dos, tienes suerte, ¿ok? Y te puedes conseguir una lista. En Madrid la lista es de 157, ¿no? Pero del tercero para abajo, ¿no? Tú agarras al que está de 59 en la lista y lo pones en una elección nominal, el nombre de él contra otro nombre, y si le votan 5 personas, la mujer se entera de que tiene una querida. O si es mujer, el marido se entera de que tiene un mozo. Porque es que no los conoce nadie, no representan a nadie. Entonces, es mucho más fácil mantener relaciones criminales y delincuenciales cuando todo el poder está concentrado en la cúpula de un partido. ¿Y qué pasa? Que también, antes de que se me olvide, que dicen, Vox creció, vale, pero no saben cuánto han dejado de crecer. ¿Cuánto han dejado de crecer por una muy particular forma que ellos tienen de manejar el partido? Cuando me dicen creció, sí, pero es que no les da. Y si Vox no crece lo suficiente, no puede ser ancla para que el PP no haga lo que le dé la gana. España tiene una oportunidad, si la ley electoral lo permitiese y si no estuviesen todos estos obstáculos que hemos descrito, de sepultar al PSOE. Y el que quiera votarle a la izquierda, que le vote a la socialdemocracia del PP, y el que quiera votarle a la derecha, que le vote al Partido Conservador, que es Vox. Pero te tengo malas noticias, Ada. Lamentablemente, eso no va a suceder. No va a suceder. Está difícil. Porque esta gente es una enfermedad de estas contagiosa que no es fácil tú despegarte de ella.
Entonces se han metido ya en la cabeza toda esa agenda globalista que empezó mucho antes que en esta área del occidente de nosotros, y para muchos están escandalizados con cosas que hace 15 años empezaron en Argentina, hace 16 o 17 empezaron ya en Bolivia y en España. Te voy a decir algo. Pues, hace 2 años, cuando la señora Isabel Díaz Ayuso disolvió las Cortes en Madrid y convocó elecciones, a mí todavía me querían ahí en un canal de televisión. Y ya no me invitan, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Y arranca Vox con el eslogan globalismo o patria. Y yo veo al dueño del canal en la entrada y le dije, oiga, mire, ¿usted cree que en la Cañada Real, que es un barrio muy pobre aquí en Madrid, saben lo que es globalismo? Entonces, claro, el esfuerzo que tú haces aquí y que yo hago en Twitter y David y tal, y Hugo Marcelo, que lleva años escribiendo, pero nosotros llegamos a un grupo de personas a las cuales, aún a todas las que tienen acceso a este tipo de contenidos, aún no las hemos convencido a todos. El tema del globalismo es una cosa de gente que tiene, pero a eso que le llamamos acá en España el currante, ¿no? Que los argentinos le llaman al laburante, al currito ese tío de globalismo sabe lo que yo sé, checoslovaco. Lo habrá escuchado así alguna vez. O sea, esa es una idea que nosotros no hemos logrado meter en la cabeza de la gran masa que vota. Y si no, no. O sea, el Porque lo problema que nuestro pasa es que el es... mensaje lo llevan diferente. A nosotros vamos a decir, no estamos hablando de cultos, estamos hablando de los más educados, pues saben lo que es la palabra globalista y lo que es, ¿verdad?, transnacional y la economía y todas esas cosas. A ellos les llevan el mensaje de otra manera. Hoy vi un video que yo me quedé bruta. Era un sitio, pero lo más recóndito que te puedas imaginar en Colombia, que hay que llegar, pero olvídate, en yegua, en caballo, en carro, eso olvídate. Y había una simple escuelita para un grupito minúsculo de personas. Y en esa escuelita, cuando entra, lo primero que había era un letrero de esquina a esquina en la escuela, hablando de ideología de género, del homosexualismo, de transexual y demás. Y tú dices, ¿cómo rayos llegan a ese sitio tan recóndito a llevar ese mensaje? Ellos no lo llevan como somos unos globalistas, o sea, no usan la palabrería que nosotros acá conocemos. Claro. Pero te llevan el mensaje de otra manera y se meten en los barrios bien pobres. Claro. Y en los sitios tienen el apoyo, indígenas de todo, porque tienen los chavos de Soros, claro. Y tienen el apoyo del... No. Y de las ONG. No de Soros, que no, Soros ni se entera de que existe esa escuela. Soros financia la campaña de Petro para que Petro, con el poder del Estado, lo meta en esa escuela que depende haga de el él. Trabajo sucio, exacto. Y ahí es donde entramos. Esa gente no conoce todas esas palabras de nosotros, de política transnacional y nada de esas cosas. Pero ellos entienden los mensajes que le llevan tan absurdos como el cambio climático, que el mundo se va a acabar por las vacas que comen hierba y no sé qué. Y Ada, no te creas que la gente... Es que yo no hablo en términos de educación, simplemente es en términos de acceso a ciertos niveles de información. Correcto. Por dos motivos principalmente. Por capacidad de acceso a la fuente y por propio interés del consumidor en la información. Que eso es donde estamos. Hay gente que simplemente no le interesa. Pero tú me dices, no, que la gente educada conoce. Mira, hay gente educada, ¿verdad? Así como hacía doctor Malito, ¿verdad? Educada, que todavía cree que globalismo y globalización es lo mismo. Y no lo son. Está brutal. No. Aquí ayer hubo un evento, ¿verdad? Porque esas son las otras, las armas arrojadizas, ¿verdad? De una señora, una infame periodista española que se llama Ana Pastor, entrevistando a un señor que fue ministro, corrígeme, de Rajoy o de Aznar, que fue después presidente del Fondo Monetario Internacional, que se llama Rodrigo Rato. Y entonces le dice, ¿qué opina usted de la ultraderecha? Y Rodrigo Rato le dice,
¿qué es para usted la ultraderecha? Bueno, la mujer puso cara de perro rabioso. Vox, Vox. Le faltaba era espumar por la boca. Y claro, la gente, y aquí, Ada, hay unos formatos de televisión que enganchan a todo el mundo. Te arrancan con una hora de noticias. Mi mamá no quiere ver la política, pero le gusta ver la parte de farándula y suceso. Entonces te arrancan con política, después te meten suceso, después te meten cuestiones irrelevantes y después te meten farándula. Entonces en esas 4 horas agarraron 4 públicos distintos. Claro. Y le inculcan ultraderecha, machismo, entonces, ¿cómo es? Feminicidio, como si los hombres anduviesen por la calle. Y el problema de nosotros es que no hemos desarrollado una forma, que somos tan educados, que nos pasa como los economistas. Sabes que un economista es un individuo, y está Hugo Marcelo, es un individuo, tiene unos lenguajes técnicos arrechísimos, y entonces es un individuo que se pasa 6 meses explicando lo que va a pasar y otros 6 meses explicando por qué no pasó lo que dijo que iba a pasar. Y al final no lo entienden. ¿Por qué? Porque somos demasiado educados. El problema de nosotros es que no hemos diseñado una narrativa que enganche con la masa. Mira, tú me has recordado una discusión que tuve hoy en Twitter, voy con Hugo Marcelo Valderrama. Tuve que decir al individuo, mira, por favor, si tú vas a acercarte a mi página a decir ese tipo de estupideces, por favor no venga, porque es que no puedo ni decirte lo que pienso. O sea, yo escribo por un video donde una chica americana está en un pasillo en una escuela y una mujer, una estudiante negra, le está cuestionando a ella por su cuestión de que es blanca, y ahí mismo le mete una bofetada y le arranca y la tira al piso y empiezan a darle. Entonces, la información del Twitter es: esto es lo que están viviendo sus hijas blancas en las escuelas de los Estados Unidos por la teoría de la raza crítica. Entonces yo digo que gracias a Biden y a la teoría de la raza crítica tienen a la gente de esa forma. Estudiantes que jamás en su vida hubieran enfrentado esta cuestión de allá hay estos negros, no te acerques, o mira, ahí están esos blanquitos, no te pegues. Eso jamás nos hubiera pasado por la mente en esta sociedad, en este momento. Oye, por cierto, Biden cae muy mal. Mira, y el tipo me escribe que donde en la teoría de la raza crítica dice que tienen que golpear a las niñas blancas. Y yo digo, de verdad yo estoy leyendo esta pregunta. Yo le digo al individuo, mira, no me hagas una pregunta tan estúpida, pero no lo dije por no publicar esa palabra en la red. Le dije, por favor, o sea, preguntas inteligentes. O sea, nadie está diciendo que eso lo dice en la teoría de la raza crítica, es que si tú promueves eso, y cuando llevas la semana de la raza o el mes de la raza, haces charlas solamente para los negros, los blancos, dice un letrero, no pueden entrar a ese salón. Adiós, pero ¿y tú quieres que los blancos entiendan qué sufrieron los negros y no los puedes tener en un salón educándose y orientándose sobre lo que pasó sus antepasados para que ellos puedan enterarse y amarse y quererse igual? No, al separarlo y dar todo aparte, pues estás provocando eso, que ahora pasa un blanco y le meten el pie para que se caiga y hay unas peleas interminables. Y eso que tú estás diciendo es cierto. O sea, esto a veces no es cuestión de cultura, es que usan la información para hacer daño y estos morones le siguen los juegos. Y ahora tienes un montón de gente con cuchillos, andando con machetes y todo eso en Inglaterra, en todos lados, con un machete por dentro del pantalón, así, de momento lo sacan a atacar a la gente de otro color. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué estamos así? Pues bueno, porque caló hondo toda esta basura de Agenda 2030. Hugo. Gracias, Ada. Mira, dos temas acá importantes, ¿no? Hay una relación muy cercana, muy cercana entre la izquierda española y la delincuencia organizada de mi país hace por lo menos 20 años. Desde aproximadamente el 2005-06 es que muchos asesores españoles, entre ellos el propio Coletas, que nunca me acuerdo el nombre, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, ha venido a Bolivia varias veces, Pedro Sánchez también. Es decir, el PSOE y el PP han siempre jugado con el gobierno de Evo Morales y tiene mucho que ver con qué sostiene a estos gobiernos, porque ojo,
toda esta criminalidad, y esto aquí viene el asunto, porque la teoría crítica de la raza es el justificativo, así como el indigenismo es el justificativo aquí para el terrorismo. Seguro. A ver, aquí se ha usado el indigenismo para justificar, por ejemplo, que Evo Morales y sus secuaces maten a machetazos a un oficial de policía, maten gente inocente, quemen ciudades, o sea, todo era porque eran indígenas peleando sus derechos. Y eso era lo que se hacía acá en este Lo que les en este hacían país. creer. Claro. Ahora, ¿quién construía parte de esa narrativa? Es que aquí hay que ver por qué. A Evo Morales, durante la mitad de los 90, te hablo del 93 hasta el 95, lo reclutan las ONGs con plata del ala más radicaldemócrata, el secretario de Estado Warren Christopher, el secretario de Estado de Bill Clinton, y en asociación con Luis Fernando Cardoso y Lula da Silva, y ahí viene la plata de Soros, montan un montón de ONGs en Bolivia y en Argentina, ONGs que empiezan a construir la narrativa del relato, o sea, la narrativa del indígena, porque Evo Morales, en primer lugar, no es de la zona donde él vive, él es un colonizador, pero le construyen una narrativa contra la colonia, ¿no? Entonces, a ver, oye, tú vas de un lado a otro, te apropias de la zona, pero eres anticolonia, ¿no? Anti-invasiones. Bueno, le construyen la narrativa del anticoloniaje, le construyen la narrativa de usar la lucha contra el narcotráfico que había plantado la Embajada de Estados Unidos y el gobierno americano a principios de los 90 como una nueva forma de intervención contra América Latina. Y le construye la narrativa de que él era el líder de los pobres. ¿Y quién se la construye? Esta ONG. ¿Con quién? Con varios argentinos, varios sociólogos argentinos, te cito dos nada más, Bruno Fornillo y Pablo Stefanoni, pero también muchos españoles que durante 4 o 5 años eran parte del mecanismo, y norteamericanos Es un negocio también. muy lucrativo, Hugo. Claro, lo que pasa es que hay que entender Todos que este es quieren un guisar. problema. Este es un problema mundial, Ada. No es un problema de España, no es un problema de Bolivia, no es un problema de Estados Unidos, es un problema mundial. Estos tipos se han metido en todo lado. En La Habana hay una zona que se llama el punto cero de Guayabo, ¿no? Guaynaba, ¿no? Algo así. Ahorita no me acuerdo el nombre. Ese punto cero, ahí se entrenaban a los grupos subversivos. ¿Quiénes estaban ahí? Desde musulmanes, radicales, hasta el ETA. ¿Quién les enseña a poner coches bombas a Pablo Escobar en Colombia? Es el ETA. Son terroristas del ETA que entrenan a Pablo Escobar a poner coches bomba. ¿Quién enseña a los terroristas de mi país a fabricar bazucas artesanales? Los del ETA. O sea, ahí hay que entender que Cuba se ha aliado con todos los terrorismos internacionales. Esto es un problema mundial, ¿eh? Es un problema de crimen transnacional sostenido en el tráfico de drogas, y que la izquierda, detrás del discurso de izquierda, como siempre ha sido el socialismo del siglo XX, del XVI, del XIV, o el socialismo del siglo XXIV, como lo quieras llamar, va a seguir siendo crimen, porque detrás de eso hay un montón de delincuentes que lo que hacen es usurpar países, robar propiedades, asesinar, no dejan ningún delito sin cometer, es más, se inventan delitos porque quieren seguir cometiendo delitos. O sea, el código penal no alcanza para estos hombres. Y esto es lo que hay que entender, que estamos luchando ciudadanos de bien, que queremos vivir en libertad, en paz, en trabajo, vivir en paz, versus una red de delincuentes que se han camuflado en un discurso de una teoría estúpida como el socialismo, pero que en el fondo son delincuentes, y eso es lo que hay que ponerlo en claro. Y aquí viene el detalle. Hay mucho periodista, mucho analista político que peca de imbécil, ¿no? Porque hay que tratar el tema de las ideologías y la guerra de las ideas. No, amigo, tienes gente que si te pilla sola te bota del piso 14, un tipo que viene y te mete un cuchillo. Es decir, estamos enfrentándonos a gente extremadamente violenta, y lo primero que hay que entender es que son gente así. Te asesinan físicamente o te asesinan de reputación, pero te asesinan y te destruyen como quiera. Vamos a los comentarios finales cerrando, ¿verdad? Pues voy a cerrar ya el turno de Pedro Luis Pedrosa, cómo terminamos el tema de hoy, de todo lo que hemos estado hablando, y para futuro lo que espera, ¿verdad? De estas elecciones, porque yo no sé si se van a poner las pilas, como decimos en esta zona, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, Pedro? Bueno, yo aspiro que por lo menos, el próximo 23 de junio
gane la fórmula PP-Vox. No te puedo decir que, a menos que ocurra una coyuntura extraordinaria y entonces todos los votantes del PP decidan votarle a Santiago Abascal, creo que ocurra, pero que por lo menos se saque a Sánchez de la Moncloa. Y eso va a traer un periodo de no sabemos cuántos años, que deberían ser 4 por lo menos, que va a ser muy, muy tormentoso para España. ¿Por qué? Porque la izquierda no va a dejar gobernar al PP y el PP no tiene las pelotas, como dicen aquí en España, que suena muy contundente y muy pintoresco, los cojones, para enfrentar las situaciones que va a implantar, que va a desarrollar la izquierda como oposición, de los cuales la más decente es quemar los containers de basura. De ahí para arriba, lo que a ti se te ocurre. De momento, la aspiración es que por lo menos en esas elecciones se logre. Ahora, reiterándote, el PSOE no está muerto. El batacazo no fue tan grande como lo que todos dicen. El tema es que el PSOE pierde control territorial precisamente por la misma ley electoral que está describiendo David. Pero, ojito que no se ha ido. Ese es el problema. Exactamente. Vamos con el turno de cierre de David Ruiz. Sí, yo incidiría esa parte de nada de confianza y que los españoles se movilicen. ¿Por qué? Porque el partido, como suelo decir, no está ganado. Porque van a hacer todo lo posible dentro de la legalidad y fuera de la legalidad, como así lo han dicho. Ellos van a incidir mucho en los 176 diputados, que es la mayoría absoluta. Uno, atacando a Vox, denigrándolo, y otro haciendo ver al Partido Popular que no puede asociarse, porque ellos mismos lo dicen, con Vox. Con lo cual, yo aspiro, uno, a que echen a este gobierno socialista comunista; dos, a que esa conjugación entre Partido Popular y Vox tenga el peso suficiente Vox como para decirle hay que cambiar las políticas, esta y esta. Porque no se trata de cambiar uno por otro, se trata de cambiar las cosas para algo, y ese algo es cambiar el rumbo, ¿vale? Entonces, si vamos a cambiar y Vox no tiene peso suficiente, vamos a mantener la misma dinámica. Entonces yo aspiro a que por lo menos Vox alcance el peso suficiente como para que cambiemos el rumbo, a sabiendas que, como bien decía Pedro, se vienen curvas y va a haber bastante conflicto, pero para eso necesitamos un gobierno con valentía, con iniciativa y con decisión, sin mirar retrovisores, sin mirar lo que te vaya a decir la izquierda. Y con lo cual nada está hecho y hay que ir a votar porque ya te digo que este Pedro Sánchez y este Pablo Iglesias no están derrotados, ¿eh? Y recordar también que siempre nos empujan a los conservadores, hay que ser tolerantes, ustedes son tan radicales, pero es que la tolerancia lo que te lleva es que ellos arropen, te destruyan y te echen, como dice Hugo, por el piso número 18. O sea, nosotros somos tolerantes y vamos a tratar de bregar. No se puede ser tolerante con la basura, con los criminales, no se puede ser tolerante. Y hay que orientar, pero a veces hay algunos que dicen, no, mira, deja así, con esa gente no te metas, porque es que después no votan por ti. Es que no van a votar por ti aunque tú les seas tolerante. Lo que van a hacer es usar el espacio para seguir destruyéndote a ti, pero no lo entienden. Cierro el programa de hoy con las declaraciones de Hugo Marcelo Valderrama. Gracias, un placer. A ver, David lo ha dicho, se necesita políticos valientes que vayan a girar un rumbo, a reducir el déficit fiscal español complicado, a reducir la deuda. Se necesita unas reformas que devuelvan al ciudadano español la libertad de trabajar, que es lo que reclama la gente joven en España, ¿no? Resulta que la juventud española es una de las que tiene mayores niveles de paro en toda Europa. Y ellos quieren trabajar, quieren prosperar y quieren tener el mercado suficiente como para invertir. Se necesita ese gobierno. Se necesita también ciudadanos que estén informados
y sobre todo ciudadanos que sean comprometidos a ver el asunto de la política. Lo decía Alicia hace un rato, ¿no? Es como que el votante de derecha se confía en sus políticos, dijo, ya gané, bueno, ya es como que el clásico Madrid versus Barcelona y el partido acabó el domingo y el lunes hoy otro. No, hay que estar comprometidos porque esto es muy peligroso. Y la tercera, yo creo que, y te digo yo como boliviano, porque lo decía la vocera del PP en Bolivia, Bolivia ha sido un poco el experimento de todas estas cosas. Lo que ha hecho Pablo Iglesias y el Coletas, perdón, o sea, el Coletas es Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ha sido declararle la guerra al pueblo español. Y estos tipos, cuando te declaran la guerra, te la declaran en serio. El año 93, Evo Morales le declaró la guerra al Estado boliviano y no se lo tomó en serio. Y 30 años después no nos podemos librar de esa delincuencia. Una guerra que ya lleva más de 400 bolivianos entre presos y muertos de mano del partido y de la red delincuencial de Evo Morales. Ciudadanos españoles tienen que entender que esas declaraciones son reales y estos tipos están dispuestos a todo. Agradezco infinitamente a todos los que estuvieron, ¿verdad?, en el panel, licenciado Alfredo Casio, asesor legal del Partido Republicano Estatal en Puerto Rico, y vamos a decir, asiduo, está muy pendiente a todo lo que es la política de España, obviamente a la diputada Alicia Rubio, escritora, profesora, diputada de la Asamblea de Madrid por Vox, Pedro Pedraza, que está todavía con nosotros, militar venezolano retirado, consultor político y periodista en España, David Ruiz, comunicador español, quien modera y dirige el espacio de La Imaginaria desde España, y Hugo Marcelo Valderrama, amigo de la casa como siempre, doctor en economía, catedrático universitario, escritor y analista político, que han tratado de desmenuzar lo que está pasando en España y hacia dónde se enfilan los cañones, ¿verdad?, de estos criminales y cómo tienen que tratar de protegerse. Yo creo que hay una parte importante de lo que estaba diciendo también Pedro, es que cuando es difícil llegar a cierto tipo de personas, pero eso sí, ojo, cuando llegas y te creen y te entienden, no se despegan del área conservadora, no importa qué. Mira que han tratado de decirle todo tipo de improperios a los que siguen a Donald Trump y están más firmes que nunca esos 80 millones que votaron por él. Mientras que los que lo mismo están con el lado de izquierda que la derecha, que para el centro, que para adentro, pues te dicen, no, ya yo no voto por él porque no me gusta. No te gusta lo que dijo CNN o no te gusta lo que dijo tal medio, pues ya le quitaste el apoyo y realmente no eras conservador o no entiendes de los valores ni entiendes hacia dónde van, hacia dónde nos quieren llevar, pues por eso, pues obviamente ahora te apesta el nombre del hombre. Y así estará pasando en España igual. Si la gente está clara en lo que está buscando Vox, olvídate si el líder te cae bien o el líder te cae mal. El concepto, la historia, qué es lo que está buscando Vox, ¿te interesa? Pues entonces ayuda a luchar y saca si el líder no sirve, pues lo remueven y siguen para adelante, pero el concepto es lo que importa. Y en este momento los conservadores en el mundo entero tenemos que estar unidos. Suecia lo está haciendo, Italia lo está haciendo, Paraguay se está defendiendo y ahora España está sacando la cara porque obviamente está un despertar. Inglaterra está en las calles protestando porque le están haciendo daño. Los irlandeses están diciendo, espérate, ¿qué era esto? Ellos estaban aceptando primero a todo el mundo y ahora cuando ven que las calles están llenas de todos estos musulmanes, dijeron, espérate, esto no era así. O sea que todo el mundo está despertando a su manera, pero hay algunos que lo hacen por conciencia y otros por seguir la ola. Y esos son los que no funcionan, esos son los que no ayudan. Los que están por conciencia, no importa qué, van a seguir luchando hasta el último día de sus vidas por salvar a su nación y a su gente. Y eso es lo que hay que rescatar, ¿verdad? Y mantenernos todos unidos porque la cosa no pinta bien. Así que seguimos en lucha. Muchas gracias, muchachos. Linda noche. Para ustedes ya es de madrugada, así que descansen. Gracias. Hugo, y a todos los amigos que han estado en sintonía. Dios me los cuide. Y compartan. Un placer. Bye bye. Nos vemos. Feliz noche. Muchas gracias. Un saludo.